Eh, y vamos a comenzar el mensaje de esta noche, al cual yo decidí llamarle indignados. ¿Qué les indigna? Mientras voy avanzando en este mensaje, yo quiero que ustedes vayan pensando, ¿qué cosa les indigna? ¿Qué cosas no pueden dejar pasar? Hay cosas que nos molestan, pero podemos dejar pasar, decidimos mirar para otro lado, porque no tenemos el tiempo, no tenemos los recursos, no es algo que nos afecte tanto, nos disgusta, pero continuamos la vida. Pero tal vez hay algo que te indigna, que no puedes dejar pasar, que realmente te molesta. ¿Qué te indigna? ¿Saben? Eh, Hace poco, hace un par de días, venía hablando con alguien y veníamos hablando de un consejo que le dieron. El consejo era bueno, que algunas cosas, algunas situaciones que no le hayan gustado, incómodas, difíciles, que tenía que perdonar y seguir adelante, ¿no? Y no mirar, qué sé yo, esas cuestiones que le molestaban, o esos momentos incómodos, o que la lastimaron, que le hirieron, y seguir adelante, ¿no? No darle importancia. Entendíamos que el consejo estaba bueno, pero esta persona me dijo algo que incentivó a este mensaje, que dio justo en en la nota, porque esta persona me dijo, el consejo está bueno y entiendo que es aplicable a muchas cosas de la vida, pero me dijo, ¿cómo voy a hacer para mirar para otro lado, para no darle importancia a esto, si esto que está pasando, esto que me molesta, no es un suceso que pasó, es algo que sigue pasando recurrentemente? Y esta fue la clave. La persona me dijo, y es algo que me indigna, es algo que me indigna, no puedo mirar para otro lado, no puedo dejar pasar esta situación. Esta persona con la que venía hablando se refería a una situación personal particular, en la que se está cometiendo una injusticia y algo muy difícil, muy injusto, y es una situación que está ahí oculta y en la que nadie hace nada. Eh, y esto me decía, ¿no? Y eso es lo que detonó a este mensaje. Voy a contarles muchas cosas en esta noche, vamos a tratar de que el tiempo nos dé, pero quiero contarles una historia, una anécdota personal. Ustedes pueden leerla, está en mi Facebook. Alguna vez la subí, esta historia, con una imagen de un plato de arroz y la titulé La tercera será la vencida. Es una reflexión y una historia personal que me tocó, una anécdota personal que me tocó experimentar, y quiero contárselas resumidamente en esta noche. Saben, hace unos años, aproximadamente en el año 2010, en realidad, en julio de 2010, con Juana, nuestra familia, perdimos a nuestro papá. Él en el año 2007 se enferma de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que le llevó aproximadamente unos 3 años en consumirlo, y fue en el año 2010 donde partió hacia la eternidad. En el año 2008 fue cuando su enfermedad empezó a tomar, empezó a dominarlo, y empezó a notarse que empezó a afectar su motricidad, su habla, y empezaba a fallarle la lengua, sus reacciones. Nosotros éramos de jugar mucho al fútbol y a él empezaron a fallarle sus reacciones, pero especialmente el habla, la lengua empezó a dejar de responderle y empezó a costarle cada vez más hablar. Ese fue el primer síntoma, por decir de una manera, que él experimentó. Saben, en el año 2008, como les decía aproximadamente, nosotros asistíamos a la iglesia, eh, asistíamos a otra denominación de la cual hoy no formamos parte, y ya toda la familia sabíamos de la enfermedad que mi papá había empezado a experimentar. Lo que algunos no sabíamos es que iban a ser una de las últimas visitas que como familia íbamos a hacer a la iglesia. Pero sí, algo en nuestra fibra, algo en nuestro interior, por supuesto, se empezó a desmoronar. Saber que nuestro padre se había enfermado y que su enfermedad empezaba a progresar.
Desde chico siempre sentí la necesidad y siempre sentí la curiosidad de, aunque la iglesia no me divertía y no me entretenía mucho, sí siempre me llamó la atención los mensajes, las prédicas, la parte del, entre comillas, el famoso sermón. Eh, Así que recuerdo que con lo de mi papá muy fresco, asistimos a la iglesia y escuchamos un mensaje con muchas ganas. Yo escuché el mensaje con muchas ganas de recibir algo de parte de Dios que nos hablara al corazón ante la situación que empezamos a vivir como familia. Yo en la publicación en Facebook les cuento que esa no iba a ser la ocasión. El mensaje se trató de el orgullo de pertenecer a esa denominación. Y, y se habló de históricas celebridades y políticos que pertenecieron a esa denominación y no mucho más. Eh, el mensaje poco tuvo que ver con algo que Dios quisiera decir. Lo que yo no sabía es que esa iba a ser una de las últimas veces que como familia íbamos a ir a la iglesia. La misma enfermedad que fue avanzando sobre mi papá hizo que un tiempo más adelante directamente nos alejáramos de la iglesia. Él no tuviera fuerzas, ni físicas, ni espirituales, para poder llevarnos, para poder sacar adelante a la familia el momento emocional duro que estábamos viviendo. Eh, Así que un año más tarde aproximadamente, la familia ya nos habíamos dejado de congregar. Era un sábado a la mañana. Mi papá, la enfermedad había avanzado, él ya no caminaba, casi que no hablaba. Y, y les expresé a mi papá y a mi mamá que ese sábado, aunque hace mucho no íbamos a la iglesia, casi un año, y claro, siendo nuestro papá nuestra referencia espiritual, siendo nuestra guía, siendo quien junto con mi mamá nos llevaba a la iglesia, cuando ellos dejaron de llevarnos nosotros desistimos. No era un lugar que tampoco nos fascinara ir, íbamos más porque ellos nos llevaban. Así que tampoco hicimos mucho esfuerzo en seguir asistiendo. Pero ese sábado de la mañana, ya con una situación diferente en mi hogar, en nuestro hogar, le dije a mis papás que quería ir a la iglesia, que quería ir a recibir un mensaje de parte de Dios que nos trajera alivio, que nos trajera algo fresco, que nos hablara, que nos consolara y nos diera una respuesta al momento duro que como familia vivíamos. Así que agarré el corredor aeróbico y mis fieles compañeras, mis hermanas Mari y Melina me acompañaron esa mañana. Yo no recuerdo, pero mi hermano más grande, Milton, dice que él también estuvo en esa reunión de sábado por la mañana. Así que asistimos. Recuerdo ir caminando por el corredor y pensar, hoy Dios nos tiene que hablar. Hoy Dios nos tiene que hablar porque la situación es difícil y realmente necesitamos de Dios, necesitamos una respuesta y un consuelo al corazón. Así que fuimos ese sábado por la mañana y tampoco iba a ser la ocasión. El mensaje se trató de los beneficios que tenía las proteínas y los beneficios que tenía la soja al reemplazar la carne en la dieta digamos, de la comida diaria, ¿no? Increíblemente, de eso se trató el mensaje de esa mañana. Aún lo recuerdo y me parece insólito. Eh, Así que esa tampoco iba a ser la ocasión. Cuando salimos de esa reunión, fue determinante para mí porque recuerdo pensar que yo iba a superar esta situación. Estaba seguro que Dios nos iba a hablar a nosotros como familia, iba a hablarla en mi vida. Pero yo recuerdo que dije, ¿y si alguien con intenciones de lastimarse, de suicidarse, alguien con una situación límite y determinante, pasó por la puerta de la iglesia y dijo, voy a darle una última oportunidad para que Dios me hable? Y que hay cientos de historias así,
donde le dan la última oportunidad a Dios para que los convenza de que hay una esperanza en su vida. ¿Y qué tal si esa mañana pasó alguien así y entró a la iglesia a recibir un mensaje de parte de Dios y se encontró con ese mensaje insulso, intrascendente, irrelevante para la vida de cualquier persona dentro de una iglesia? Se los creo en cualquier otro escenario, pero no desde un lugar donde se lleva supuestamente un mensaje de parte de Dios. Quiero que sepan que era joven, tenía 15 años, pero fue la primera cosa, aún siendo inmaduro y no entendiendo muchas cosas de la vida, fue una de las primeras cosas que me indignó. Realmente me indignó. Pensé, no, esto no puede pasar. Yo lo voy a superar, pero ¿qué tal si alguien vino a recibir un mensaje de parte de Dios esta mañana y se encontró con esto? Y como no recibió un mensaje de parte de Dios, decidió continuar con la decisión que ya había tomado. Me indignó profundamente y dije, esto no puede pasar. Fue el primer aliciente, fue el primer motivante, fue el primer detonante en mi vida para decir, Dios, yo quiero ser alguien que lleve tu mensaje. Me encantaría, me propongo a partir de hoy en adelante poder ser alguien que comunique, alguien que lleve tu mensaje, alguien que predique, alguien que hable, alguien que esté parado desde ese lugar y que pueda llevar un mensaje que sea de parte de tu corazón y que pueda cambiar la historia de muchas personas así. Que mis mensajes sean una extensión de tu voz, de las intenciones de tu corazón, de tus pensamientos, y que mis mensajes a través de mi humilde persona puedan cambiar el final de muchas historias, de muchas vidas. Fue la primera cosa que me indignó, pero lo que produjo en mí fue una indignación, que fue un aliciente, que fue un detonante para decir, yo quiero el día de mañana estar parado ahí, para no hacer lo que me acaban de hacer a mí, sino hacer lo que tendría que haber hecho esta persona, que es abrirse y recibir un mensaje de parte de tu corazón y llevarlo a quien lo necesita. Eso me indignó. Y te pregunto, para que sigas pensando, ¿qué te indigna? ¿Qué te indigna? Yo preguntaba en la publicación en Facebook, ¿qué te indigna de la sociedad o del ambiente o en el contexto en el que te moves? Autoridades que son corruptas, líderes manipuladores en las iglesias, la pobreza que hay en la calle, la poca ayuda que se le da a los niños y a las personas que tienen necesidad, el aborto y el abandono que hay hacia las familias y hacia las mujeres en una situación dramática. Alguna profesión en la que eres parte y ves la deshonestidad o la poca integridad que hay. ¿Qué te indigna? ¿Qué no puedes omitir y dejar pasar? Lo primero que quiero hacer rápidamente es leerles lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Voy a leerlo rápido porque lo primero que quiero convencerte y mostrarte es cómo Dios tiene un propósito con tu vida y la indignación tiene mucho que ver. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El mismo capítulo, el versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido nuevamente, vuelvo a repetir, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hay cosas que tenés que tener claras. Amigo mío, fuiste escogido. Efesios dice que fuiste escogido antes de la fundación del mundo.
Dios te escogió, te conoció ahí antes que llegaras a este mundo, te escogió antes de nacer. Dios te conoce. Efesios dice que fuimos predestinados, lo cual quiere decir que previamente a tu nacimiento, Dios ya imaginó, ya formó, ya diseñó un destino. Predestinado. Es un destino ya diseñado antes de vos. Eso significa. Efesios dice, ¿para qué? Primeramente, para ser salvo. Dice, yo me escribí acá, Juan 1:12 dice, hijos suyos por medio de Jesucristo, dice Efesios. Juan dice que Él nos dio a través de Jesús la potestad de ser llamados hijos suyos. A través de Jesús fuimos destinados a conocerlo. Fuimos destinados a ser salvos por Él. Pero lo otro que dice, por el motivo por el que fuimos predestinados, un destino antes de nosotros, dice conforme al propósito de su voluntad. Como les decía, un propósito elaborado por Dios antes de que nacieras. Tenés que en esta noche estar seguro de algo. Dios ya te conoció antes de que nazcas. Pero no solamente te conoció antes de que nazcas, sino solamente que antes de que nazcas ya Dios diseñó para lo que vos ibas a nacer. Un propósito. Dice, quiero repetir esta parte. En Él asimismo tuvimos herencia, dice Efesios 1:11, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. El Creador te predestinó, te diseñó con un propósito específico. Dios diseñó un motivo por el que estás acá. ¿No te parece impresionante? Sí. ¿Para qué? Dice, primeramente, para ser salvos, luego, para llevar adelante el propósito por el que Él te predestinó. Y tercero dice, ¿para qué? Para la gloria de su nombre, para la alabanza de su gloria, para la gloria de su nombre. Tu propósito, en realidad no es tu propósito, es su propósito en Él. Y es su propósito de Él puesto en vos. ¿Para qué? Para que cuando lleves adelante ese propósito, su nombre sea glorificado. Fuiste destinado, escogido, se diseñó un propósito para vos. El punto es, ¿para hacer qué? ¿Cómo saber cuál es tu propósito? Ahora que sabes, si es que no sabías, que Dios te diseñó con un motivo específico por el que estás acá. Yo solo digo que cerca de tu Creador, que fue quien te creó, que fue quien te escogió, que fue quien te soñó y quien diseñó el motivo por el que estás acá, lógicamente que es Él, quien diseñó el propósito, quien te diseñó a vos y quien te envió a la tierra, lógicamente que es Él el que sabe por qué te envió. Y pongo ejemplos torpes, pero fácil de poder entender. Imagínense la primera vez que se creó un reloj. Imagínense el primer relojero que inventó un reloj. Solamente él sabía exactamente cómo marcaba la hora, qué aguja es la que marcaba los minutos y qué aguja es la que marcaba los segundos, porque él la inventó. Ahora imagínense a otro viendo el reloj y discutiendo diciendo, no, para mí que no, que la grande marca los segundos. No, para mí que la chiquita marca los minutos. No, para mí que es desde la tal hora a tal hora. Por supuesto, al ser la primera vez que se inventó algo, el resto no sabía para qué se había inventado, pero ¿quién sabía cuál era el perfecto funcionamiento del reloj? El que creó el reloj. Luego todos pudieron saber en qué consistía un reloj, pero ¿quién más que quien creó el reloj sabe el propósito y el perfecto funcionamiento del reloj?
la película La Pasión de Cristo te muestra algo, por supuesto que no es totalmente demostrable, pero es algo maravilloso. Te da a entender medio en broma y medio ingeniosamente, como que en esa época, como no existían las sillas altas, las sillas, sino que se sentaba sobre el suelo, las mesas para comer eran bajitas, eran del tamaño Sí, sí. de un perrito, o sea, chiquititas. Entonces, la Pasión de Cristo, la película, lo que te muestra, te da a entender cómo fue Jesús como carpintero, Sí. quien creó las mesas altas. En la escena la madre María le pregunte, ¿cómo una mesa tan alta? O sea, ¿cómo hago yo para apoyarme y comer acá? Jesús le responde, mesas altas, sillas altas. Entonces, lo que quiero decir es, el mismo ejemplo. Imagínense quien crea, la primera persona que creó, el primer carpintero que creó una mesa, que creó una silla. El resto de las personas no sabían cuál era su correcto funcionamiento o para qué. Como María le dice, ¿cómo voy a comer en una silla tan alta? Entonces, obviamente que quien creó la mesa sabe cuál es el perfecto funcionamiento y el propósito por el que creó la mesa. El diseñador, el creador de esa mesa. En ese caso, Jesús, ¿no? Entonces, lo mismo es con tu propósito en la vida. ¿Quién más que quien ya te había escogido, quien te predestinó, quien ya formó diseñó un destino para tu vida y te envió a la tierra y te hizo nacer? ¿Quién más que Él sabe el motivo por el que fuiste enviado a la tierra Sí, y el propósito por el que fuiste creado? tremendo. Saben, John Maxwell es un pastor que es escritor, conferencista, asesor de CEOs, que son los presidentes de grandes empresas y autoridades gubernamentales. Él dice que para ayudar, para encontrar, ayudar a las personas a que encuentren su propósito en la vida, él les hace dos preguntas. La primera es, ¿qué les indigna? ¿Qué les enoja? ¿Qué les molesta? ¿Qué no pueden dejar pasar? Una vez que le responden eso, él pregunta, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que disfrutas hacer? ¿Qué es lo que te gusta? Pues la combinación de esas dos cosas, como diría una frase juvenil de hoy día, es por ahí, rey. La combinación de esas dos cosas se encuentra tu propósito detrás. ¿Qué detrás? ¿Qué te indigna? ¿Y qué te gusta hacer? Juana, yo te había dicho que te iba a hacer esta pregunta para que nos Sí, cuentes a todos. es cierto. ¿Qué te indigna? Y mira, Franco, muchas cosas, imagino, vos preguntaste en la sociedad y en el ambiente que nos movemos. Cada uno tiene experiencias, ¿no? Que en la que se encontró en situaciones chocantes que te causan indignación, como vos decías. Y bueno, indigna como siempre que la ayuda y el socorro que mundialmente se puede dar a los niños, a los huérfanos, a la gente que le falta, digamos, que elijan no dársela, que haya prioridades, otras cosas como prioridades y no se dé ayuda, ¿sí? Cuando se puede. La injusticia salarial en los puestos de trabajo, ponele, viste, en el tiempo del COVID, que los médicos, la verdad fue tremendo como trabajaron y como ellos se quejan que quizás su salario no es muy alto, muchas cosas. También la frialdad y el desamor del sistema, de los tribunales ante situaciones aberrantes, como vos decías en tu publicación, los abusos y situaciones aberrantes, la frialdad y el desamor a la hora de hacer justicia. Pero una de las cosas que me indigna en el ámbito en el que me muevo, como trabajando en la iglesia, ¿sí? Entre el pueblo de Dios, siempre me ha indignado muchísimo la hipocresía y la falsedad de aquellos que ocupan lugares de liderazgo, de pastorado, porque no son aquello que Dios espera o demanda que sean para representarlo bien. Como vos decías al principio del mensaje, o sea, para alcanzar su voz, para representar a Él, ¿sí? Y me molesta porque no han entendido en su ignorancia y en su desinterés por interesarse, o sea, por decir un día, che, ¿será que estoy haciendo las cosas bien? Che, ¿será que es así como a Dios le interesa que vaya? Y ver gente que en su ignorancia y en su desinterés tienen soberbia en su corazón.
Y es justamente lo que lleva a tratar a la gente, a enseñarle a la gente con un corazón soberbio, con intereses propios, sin amar a la gente. Franco, en la iglesia hemos estado trabajando y llega gente decepcionada que por líderes de iglesias, que por pastores ha sido maltratada, ha sido insultada, decepcionada, en general, o sea, debe haber un montón de historias que yo jamás escuché y sin embargo me ha pasado de escuchar o vivir eso, decepciones y cosas de gente que debería representar a Dios, que debería representar su liderazgo, ser gente que tenga oído para escuchar, ¿sí? Un abrazo, una palabra de aliento, un mensaje del Señor, y no representan al Dios humilde y amoroso, y no paran para considerar, ¿será que así era Jesús? ¿Será que esto le interesa a Jesús? Me indigna eso, ¿no? Que no representen al maestro como él realmente era. Es lo que más me indigna en el ambiente en el que manejo, que no representen a Dios como lo que él es, en el carácter, que aparenten algo que no son, ¿sí? Que quieran ordenar en la iglesia y por ahí su familia es un desastre. Eso me indigna, ¿no? Porque la palabra es clara para aquel que está interesado en informarse bien. De repente, y podría decirte otras más, pero eso es lo que más me indigna. Gracias, Juana. Quería que te expreses y que nos cuentes un poco. Saben, Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es decir, por la voluntad, por la intención que Él tiene con nosotros, Él siembra, Él produce en nosotros emociones y sentimientos, y que nosotros tengamos acciones detrás de esas emociones. Y ahí por eso tu indignación respecto a situaciones que no puedes dejar pasar. Y yo puse en la publicación promocionando este mensaje. Tal vez la indignación es la gota que rebalsa el vaso, es el motor de la suficiente motivación que necesites para hacer lo que nadie hizo, para decir lo que nadie dijo, para alcanzar lo que nadie alcanzó, para cubrir la necesidad que nadie está cubriendo, para decir lo que nadie, la injusticia que nadie está hablando, que nadie está exponiendo. Un trabajo no es el propósito en tu vida. No te quiero ofender, todo trabajo es digno, pero un trabajo vos tenés que verlo como una herramienta, como un medio para alcanzar tu propósito, como un conducto. Pero no puede ser que tu trabajo sea tu propósito en la vida. ¿De verdad, en serio, pensás que Dios te pensó en la eternidad antes que nazcas y diseñó un destino y te envió a la tierra para que trabajes y cobres un sueldo y comas y vivas y se terminó? ¿De verdad, en serio, después de este mensaje, después de escuchar esto, en serio crees que Dios te diseñó para eso? ¿Crees que tan poca imaginación, tan poco propósito hay detrás de tu vida para que un trabajo sea el propósito en tu vida? Y te lo dice alguien que trabaja ahí, es playero de estación de servicio. Y yo le agradezco a Dios por el trabajo que tengo y entiendo que es una temporada. Entiendo que es un medio por el que yo estoy bendiciendo a mi familia, cubriendo su necesidad. Pero no es lo que quiero hacer en la vida. Estoy seguro que no es para lo que nací. Y hoy mi trabajo es algo que me bendice y es un medio, es un paso más en la escalera para alcanzar mi propósito por el que he nacido. Saben, Dante Gebel dice que el éxito es vivir de hacer lo que fuiste creado para hacer. Es decir, te puede ir muy bien en lo que estés haciendo y no tener éxito. Porque éxito no significa economía, no significa dinero, no significa que te esté yendo bien. Éxito es vivir de lo que naciste para hacer. También se lo he robado a Dante Gebel, él dice esto. Puede ser que hayas, por decirlo, representarlo de una manera, hayas subido hasta arriba en la escalera de donde estás para darte cuenta que lo que hiciste fue escalar, te fue bien en la escalera que subiste, pero estando en la cima, darte cuenta que te equivocaste de árbol. Wow. Te subiste al árbol equivocado. Tremendo. Te va bien en lo que te va bien en lo que haces, pero no es lo que tenías que hacer, no es lo que naciste para hacer. Economía, dinero, no es éxito en la vida.
Y él dice, hay algunos que son tan miserables que lo único que tienen es dinero. Por supuesto, no digo que el dinero no sea importante, la economía no sea importante, pero vamos a lo mismo, es un medio, es algo que se añade a tu verdadero propósito. Es algo que es añadido sobre el propósito por el que tenés que alcanzar. Rudy Gracia, me encanta esta frase que dice, el Dios que te da la visión, Él se encargará de darte la provisión para llevar adelante esa visión. Tremendo. Por supuesto, porque el primer interesado en que puedas llevar adelante el propósito de tu vida es Dios. Por supuesto, porque no te olvides que tu propósito no es tu propósito, es su propósito Así es. puesto en vos. Así que el primer interesado es Él. Dios te dará sueños que Él luego sustentará. Dice Lucas capítulo 12:30, dice, todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Buscad el reino de Dios y todo esto será añadido. Señoras y señores, mi propuesta es que se acerquen al Creador. Acérquense a quien los diseñó, a quien los escogió y diseñó su propósito. Él les dará su salvación a través de Jesucristo, les garantizará la salvación de su alma, la salvación para su familia y les dará propósito a su vida. Si hasta el día de hoy lo que sentís es que tu vida no tenía propósito más que el ir y venir a trabajar y no más que eso, quiero decirte que hay algo más grande, hay un propósito detrás de tu vida. Y que te acerques al Creador, que cerca de Él vas a descubrir cuál es. Se puede ser un playero como soy yo y tener propósito en la vida, porque sé a dónde voy, porque sé lo que quiero alcanzar. Se puede tener mucho dinero, se puede ser millonario y no tener propósito, porque no sabes a dónde vas. Estás siendo llamado a hacer lo que nadie está haciendo. Tremendo. Estás siendo llamado a decir lo que nadie está diciendo y alcanzar lo que hasta ahora nadie alcanzó. Mi propuesta es que te acerques al Creador. Cuando te acerques y te conectes a su corazón, vas a descubrir que tus expectativas, tus metas y tus proyectos no son nada en comparación con los sueños que Dios tuvo y tiene para vos. Así es. Si hay algo que te indigna, es porque el primero que le indignó fue a Dios. Y Él puso esa emoción en tu corazón. Dios no va a bajar del cielo a solucionar las cosas, las injusticias que pasan en este mundo. Lo que va a hacer es poner el querer como el hacer en tu interior, en tu corazón. Va a poner la indignación dentro de vos para que vos seas sus manos, para que vos seas su corazón, su voz, para que vos expreses, para que vos hagas lo que Él haría parado ahí en tu lugar, lo que Él quiere hacer. Él quiere que vos seas su extensión, que quiere que seas sus manos. Por eso Él va a poner en vos el querer como el hacer. Acerquémonos al Creador para ser salvos y como les propuse al comenzar este programa, señoras y señores, amemos, despojémonos de los pensamientos y estructuras que nosotros mismos tenemos respecto a Dios y abramos nuestra mente y nuestro corazón para amar lo que Él ama, para entristecernos con lo que Él se entristece, para enojarnos con lo que Él le enoja y para llorar con lo que Él llora, para indignarnos con lo que Él le indigna. Puede ser la indignación la gota que rebalsa el vaso, puede ser la indignación el motivante suficiente para que te levantes y hagas lo que nadie está haciendo, digas lo que nadie está diciendo, ser el cambio, sé el cambio en la sociedad que estás queriendo ver y que nadie está haciendo. Esa indignación fue puesta por Dios en tu corazón. Desde este humilde lugar y finalizando este mensaje,
nos hemos propuesto ser eco de su voz, amar lo que Él ama, llorar con lo que Él llora, e indignarnos y enojarnos con lo que Él se enoja. Ser sus manos, ser su voz, ser su corazón, ser su expresión. Me encanta decir a mí, ser eco de su voz. No se asusten si están indignados. Tremendo.